canasta de productos esenciales brilla por su ausencia. Bueno, quiero preguntarle a Facundo, ¿por qué se apela a una medida que se sabe, porque ya se probó, que falla? Para volver a fallar. Bueno, a ver, si vos me preguntás por qué el gobierno apela a algo que vuelva a fallar, me parece que el gobierno, todas las cosas a las que ha apelado, ha fallado. Y no lo digo no lo digo tendenciosamente. A ver, desde que iniciaron el gobierno no dejaron de errar en los objetivos, ¿no? Yo recuerdo cuando asumieron, por el solo hecho de tener el color de un gobierno empresario, por ser empresarios los que asumían los principales cargos en el Estado, creían que iban a llegar las inversiones, por eso hablaban de lluvia de inversiones, después hablaron del segundo semestre, después hablaron de los brotes verdes, después hablaron de lo peor ya pasó, después dijeron que la Argentina iba a crecer, después volvieron a fracasar, después empezaron a echarle la culpa a todo el mundo. Al mundo real dijeron que Estados Unidos había cambiado su política y se había girado hacia el proteccionismo, le echaron la culpa a la crisis en Turquía, le echaron la culpa a la situación política en Brasil, y bueno, a los 70 años de que las cosas se hicieron mal, y no han dejado de fracasar en cada una de sus medidas. Por esto no sorprende que en un año, en un contexto donde este año va a ser probablemente el mes de inflación, este mes va a ser el mes de inflación más alto en toda la gestión de Cambiemos, y ya hay consultoras que están poniendo la inflación por encima de un 45%. ¿Cómo se puede esperar que con una situación económica pueda funcionar una medida aislada como la que ha tomado el gobierno? Me parece que es la economía general, o sea, la economía no se regula desde una medida voluntarista. Yo no dudo a ver que el gobierno tenga intenciones de parar esta crisis. No creo que sea generada intencionalmente, porque no creo que en un año electoral sean tan torpes de querer que la inflación sea de un 50%. Pero lamentablemente la torpeza política se le suma a la orientación política y económica que genera el país, que ha sido errada, error sobre error y error sobre error. Ahora, mañana, te llevo al paro de mañana, ¿no? Porque hoy desde el gobierno ya salieron a instalar que va a haber problemas. Incluso recién habló el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hablando de acciones facciosas, de que van a iniciar acciones judiciales y que van a hacer por todos los medios que la gente vaya a trabajar. ¿Cómo pensás que va a ser el clima de mañana y qué sospechás vos que pasó con esta denuncia que está haciendo el gobierno de que incendiaron colectivos, digamos? ¿Qué pensás de esta situación? ¿Que fue algo originado a propósito? No sé, ¿qué análisis haces? Mirá, yo primero lo puedo responder con una pregunta. ¿Vos creés que en un contexto como el actual, el sindicalismo argentino, que es el que impulsa esta medida de fuerza, va a tener como objetivo generar disturbio para que después lo utilicen políticamente? Sabemos que el gobierno va a hacer todo lo posible por manchar una medida de fuerza pacífica, pero también fuerte y con convicción por la situación que vive la Argentina y que viven los trabajadores. O sea, no tiene sentido que desde el sindicalismo o de los sectores sociales que salen a protestar y que protestan siempre en la quinta medida de fuerza general que se le hace a este gobierno por las políticas, por el efecto de las políticas económicas, quieran generar disturbios para darle de comer en un año electoral a un gobierno que solamente quiere usufructuar esta medida para decir: acá están todos los malos, los que generan los disturbios, y nosotros somos los que queremos llevar a la Argentina a una situación de normalidad. Y los que han llevado a la Argentina a una situación de extrema anormalidad son ellos mismos con las medidas económicas que llevan adelante. Entonces es natural que quieran sacarle un provecho electoral y político a esta medida de fuerza que se explica muy fácilmente. Hay que mirar los números del INDEC. Con los números del INDEC explicamos la medida económica, explicamos la medida de fuerza que toma el sindicalismo argentino y otras agrupaciones. O sea, no hay otra explicación que la realidad económica argentina. Facundo, te invierto la pregunta de Natalia, y no hablo de que desde los sindicatos se vayan a hacer disturbios, desmanes, pero sí hay algo concreto. Mañana, por ejemplo, el Puente Pueyrredón va a tener muchísimos efectivos de prefectura. Panamericana va a tener gendarmería. Digo, las fuerzas federales van a estar en la calle. Y tal vez un disturbio se hace con la intención de cortar una calle o un puente. Digo, eso también lo prevén porque no van a dejar cortar.
como pasó en la 9 de julio en los últimos casos en el Ministerio de Desarrollo. Y tal vez ahí se produzcan los disturbios. Yo lo que te puedo decir Yo te puedo decir que las últimas medidas de fuerza que hubo, generales, donde sí hubieron corte o reducción de calzada en algunas autopistas o calles, a ver, yo lo dije varias veces, creo que vengo del sector sindical, si bien no ejerzo hoy un cargo sindical, pero la medida de fuerza consiste en abstenerse de trabajar. La realidad es que yo no avalo los cortes, pero hay que entender una realidad social donde hay gente que está fuera del sistema, que es la única forma que tiene para reclamar. Digo, no lo justifico, pero lo entiendo. Entonces, si en las 4 medidas de fuerza anteriores no hubo necesidad de conflicto ni de represión, ¿por qué en este 2019 las va a haber cuando los motivos son los que más justifican medidas de fuerza y expresiones de reclamo? O sea, si en las 4 anteriores no hubo conflicto ni represión, ¿por qué las va a haber ahora? Ahora, Facundo, vos estás si la hablando... va a haber ahora es porque el gobierno quiere que existan. Claro. Vos estás dando un panorama de cómo está la situación social. Sin embargo, las últimas encuestas la dan a Mauricio Macri casi igual que a Cristina Fernández de Kirchner. ¿A qué le atribuís tanto apoyo a Macri? Bueno, lo que creo que han sido buenos en la comunicación, creo que es una de las pocas cosas en las que han sido buenos y han logrado instalar en muchos sectores de la sociedad que todas las medidas que están tomando se deben a las malas medidas que se tomaron antes. Le han llevado a un sector importante de la sociedad, que es el que le sigue prestando apoyo, a creer que la situación que está atravesando la Argentina se debe a las medidas que tomó el gobierno anterior. Cosa que no es real, cosa que es un relato totalmente mentiroso, inclusive se puede refutar con lo que prometían ellos hace 1 año y medio. O sea, ¿cómo es? Hace 1 año y medio no tenían que tomar estas medidas, porque hace 1 año y medio decían que íbamos a crecer, que en el 2019 íbamos a estar en un dígito respecto a la inflación. Decían, en 2019 estamos en un dígito. Esto lo decían y se votó un presupuesto en el año 2017, diciembre de 2017, donde decían que la inflación iba a ser de 10 puntos. Después lo fueron corrigiendo a 15, a 25, después terminó siendo un 50. Decían que el país iba a crecer a un 2,5%, terminó cayendo un 2,6%. Bueno, decían todo eso. Por lo tanto, o sea, contradicen su propio relato. Hace 1 año y medio decían que el país crecía. Ahora dicen que el país no crece por culpa del gobierno anterior. Entonces, bueno, erraron de cálculo y se puede, o sea, a ver, el relato de Cambiemos se puede refutar con el propio relato de ellos hace 1 año y medio. Ahora el tema es que tienen muchas herramientas de comunicación en redes sociales y tienen muchos medios afines que reproducen esta misma lógica en donde parece que todo lo que hacen ellos es culpa del otro, ¿no? Y ahora se va a profundizar, porque como no tienen durante 2019 una buena noticia para dar, van a seguir diciendo, el riesgo país sube por Cristina, el dólar se devalúa porque los mercados reaccionan por la posibilidad de que gane Cristina. Eso es una estrategia de campaña, porque el dólar viene subiendo hace rato, o sea, el dólar estaba en 10 pesos cuando asumió este gobierno. Ahora está en... Pero no es, 9 estaba, ¿no? Pero también 45, no es una falla de la oposición 47. No leer esa situación, porque prácticamente esto viene desde hace 3 años y medio. Y la oposición sigue hablando de la unión, y sin embargo el apoyo de Macri es de 30%. Esto también habla de la oposición. No, ¿por qué habla de la oposición? Nosotros porque no supieron leer lo que pasaba en la realidad. Porque Macri sigue teniendo un 30% de apoyo. Bueno, yo trato de hablarle con la verdad y con la sinceridad que tienen que tener los dirigentes políticos. O sea, después hay que ver, tal vez los que están convencidos de que esa realidad que les vende el gobierno es así, a ver, también hay que reconocerle algunos méritos al adversario, porque la verdad es que si hoy siguen teniendo un 30% de apoyo, evidentemente son buenos en la comunicación. Por eso decía al principio de la respuesta que es una de las pocas cosas buenas que hay que reconocerle. Y también, por supuesto, que hay que reconocer errores propios
de la oposición en el gobierno anterior, ¿Facundo? porque la sociedad no vota un proyecto de gobierno solamente porque le hayan mentido. La sociedad vota un proyecto de gobierno porque también deja de prestar el apoyo al otro proyecto de gobierno porque se hicieron cosas que no estaban tan bien. Entonces también hay que ver de qué manera nosotros como oposición, ahora que estamos en el camino de la unidad, decimos cómo vamos a mejorar todas las cosas que nos hicieron bien en el periodo anterior. En ese punto, y me dejás la pregunta que quería hacerte, está la cuestión de la autocrítica. Este gobierno no está haciendo autocrítica, no parece estar haciendo autocrítica, salvo algunas excepciones. Pero el kirchnerismo en líneas generales tampoco ha hecho autocrítica, y mucho menos Cristina. Yo celebro que vos la hagas en esta respuesta que recién le dabas a mi compañero. ¿Cómo se puede, en ese contexto, pensar en una Cristina compitiendo en primarias con los otros candidatos que hay para llegar efectivamente a una unidad? Bueno, la verdad es que yo no sé de qué manera se va a resolver la unidad de la oposición, si mediante un frente, si mediante primarias, si va a competir la expresidenta, qué candidato. Yo ya dije que mi candidato era Felipe Solá y voy a trabajar para que pueda llegar a competir en una PASO o pueda llegar a encabezar un frente. La verdad es que creo que dentro del proyecto y de la propuesta de gobierno tiene que estar la autocrítica, por supuesto. O sea, alguien que ya tuvo responsabilidades de gobierno en cualquiera de los estamentos del Estado, o sea, no puede dejar de tener una autocrítica, porque si no, es difícil decir cómo vas a corregir lo que tampoco hiciste tan bien. Cristina debería ser autocrítica, según tu criterio. Creo que todos tienen que ser autocrítica. Lo que pasa es que hay una situación tan compleja y tan trágica en la Argentina que muchas veces la autocrítica queda en un segundo plano, ¿no? Porque si vos... A ver, yo entiendo lo que vos me decís. Nosotros estamos comparando, y el otro día se lo decía a Marcos Peña cuando estuvo en el Congreso. Yo no quiero comparar un 29% de pobreza contra un 32%. Me parece que los dos, o sea, no quiero volver al 29% de pobreza, quiero volver al 5%, o sea, quiero que no haya pobreza. Tampoco voy a cometer la estupidez que dijo el gobierno de Cambiemos cuando no era gobierno, que la pobreza cero, que va a ser una realidad, un objetivo de los próximos 4 años, porque sabemos que el contexto es muy difícil. Países desarrollados no han logrado resolver la cuestión del desempleo ni la cuestión de la pobreza, pero yo creo que tenemos que aspirar no a comparar un 29 contra un 32 o un 36% de inflación, un 30 contra un 50%. Nosotros tenemos que trabajar para llegar a la inflación de un dígito en serio. Sí. No prometerla, pero trabajar para hacerlo. Tenemos que salir de esta situación. Recién hablabas de otros dirigentes, hablaste de Felipe Solá. Estuvo el viernes con nosotros Felipe Solá y se lo vio muy decidido a jugar. Sí, 2 preguntas en una cortita. ¿Leíste el libro de Cristina? ¿Lo compraste? ¿Lo tenés a mano? Por un lado. Y por otro, Labaña y Pichetto, que se juntaron hoy. ¿Cómo lo ves? Sí, el libro de Cristina lo tengo, me llegó hoy, me lo trajeron hoy y no lo leí. Leí lo que salió en los medios, pero lo voy a empezar seguramente hoy. Voy a interrumpir la lectura de otro libro que estaba leyendo y voy a leer el de Cristina porque me parece que amerita la situación y el panorama preelectoral para hacerlo. ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué estaba leyendo, Facundo? De Pichetto, creo que tiene... ¿Se puede saber qué estaba leyendo o no? No, estaba leyendo un libro de... Sí, estaba leyendo un libro, lo tengo por ahí, estaba leyendo un libro de boxeo. Ah, bien. De un boxeador que se llamó Mohamed Ali, que bueno, es uno de mis... un grande. De mis ídolos, o mejor, más de una de las hay que personas hay que cambiar a Cristina por semejante boxeador, Un boxeador que enfrentó al poder y bueno, sí, exacto. cuando decidió no ir a la guerra de Vietnam, que está en el libro que está leyendo seguro Facundo. Claro. Sí, claro, está la vida. Es más, el libro resalta más el aspecto social que el aspecto deportivo, por eso es importante. No solamente lo admiro como boxeador, que fue el mejor de la historia, sino lo admiro como referente social y fundamentalmente en un contexto donde había una segregación racial más que importante en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en la política también se reciben golpes, así que también amerita leer el libro de ¿Qué decías de Labaña? Y por otra parte, con respecto a Pichetto... Sí, y Labaña, sí. Pichetto y Labaña, me parece que son dos dirigentes que tienen que integrar el espacio de oposición. Yo el otro día hablaba de Labaña y decía que él había tenido un rol importante tanto en el gobierno de Eduardo Duhalde como en el gobierno de Néstor Kirchner, en los gobiernos peronistas de Duhalde y de Kirchner.
Después tuvo el error importante de participar de las elecciones del año 2007 con el radicalismo, que salió tercero, sacó 16 puntos contra 22 de Carrió y casi 46 puntos de Cristina, y después no tuvo participación en la política institucional. Yo creo que Lavagna sería un hombre importante y haría un aporte técnico, económico importante a un gobierno de unidad que encabezado por otro dirigente político que surja de las discusiones de la oposición. Pero haría un aporte técnico importante como lo hizo en 2 gobiernos peronistas, que fue el de Eduardo Duhalde y el de Néstor Kirchner. Facu. Y Pichetto, bueno, tiene que estar. Si estuvo respondiendo al kirchnerismo hasta el 10 de diciembre del 2015, no sé por qué no podría estar en un gobierno de integración de todo el peronismo con el kirchnerismo. Me parece que sería importante. Las diferencias siempre se pueden dejar de lado cuando la situación lo amerita. Lo conozco a Facundo, por eso le digo Facu, no lo tomen a chiste. Pero te quería preguntar una cosa, Facundo. Sí. Macri, ¿está viendo otra película? O sea, no se entera, los anuncios que hacen parece que vive otra realidad, el plan B que no existe. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué análisis hace vos como político? Y por otro lado te quería hacer otra pregunta. Vos decís de la unidad y de que cualquiera se puede presentar, ¿no?, a cumplir con cualquier rol de funcionario. ¿Estás pensando, después de que se te cumpla tu mandato como diputado, qué camino vas a seguir dentro de la política? Primero, la última, ¿no? Yo no creo que cualquiera pueda cumplir cualquier rol, por eso cuando me hablaron de Lavagna lo puse en un rol más técnico y económico, no en un rol político. Me parece que la Argentina necesita a alguien que entienda de política, porque la Argentina necesita diálogo con todos los sectores. La Argentina necesita la conversación permanente y el diálogo y el acuerdo para salir de esta situación. A esto no lo saca un partido o un extremo ideológico. De esta situación a la Argentina lo saca el diálogo político y el acuerdo, inclusive con los que piensan diferentes, ¿no? Hay que tener una base de acuerdo, o sea, no es una situación fácil, por eso no es una situación donde ningún candidato va a poder decir, va a poder prometer lo que prometió el gobierno en la elección pasada, porque realmente hay una situación muy compleja, que es, gracias a la gestión de Cambiemos, es compleja. Y con respecto a mi situación, yo la verdad lo que aspiro es a construir una alternativa opositora que le gane a Cambiemos, porque la única forma de que la Argentina cambie el rumbo económico, político, social es con otro gobierno, y ese va a ser mi objetivo. Después el lugar se discutirá, se debatirá, y si las circunstancias hacen que tenga que relegar lo personal, lo haré. La política para mí tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un proyecto colectivo más que un proyecto personal. Por supuesto que yo me siento con ganas y me siento capacitado para ocupar determinados roles, pero en este momento la prioridad es construir una alternativa que le pueda ganar a Cambiemos. Ahora, Facundo, teniendo en cuenta que apoyás a Felipe Solá, si Felipe Solá gana la interna, gana las PASO, la fórmula podría ser Solá-Moyano, y si es Moyano, ¿qué Moyano? ¿Hugo, Pablo o Facundo? ¡Papa! ¿Cómo estás, Stroker? No creo que haya fórmula, que salga fórmula de ahí. Y después, con respecto a qué Moyano, bueno, yo hablo por Facundo Moyano. Si bien puedo compartir las posiciones gremiales con Hugo, yo hablo por Facundo. Tendrías que preguntarles a ellos qué objetivo político persiguen, pero creo que ellos han tenido, Hugo Moyano por sobre todas las cosas, ha tenido siempre el rol gremial y el rol sindical, y se siente cómodo en ese lugar, más allá de su injerencia política por el peso que tiene el sindicato de camioneros, pero yo hablo por Facundo y bueno, yo soy el que está en política. Moyano, todo gobierno tiene un plan, un programa, un proyecto que no puede confesar. ¿Cuál es el proyecto de Cambiemos que no puede hacer público y no puede confesar, pero que es el central para Cambiemos, para usted? No, la verdad que no lo sé. Yo conozco el que hace en público y es un desastre. Pero el que no hace en público, no sé, me imagino que si no lo hace en público debe ser peor, así que mejor no conocerlo.
Mejor no conocerlo, toda una declaración. Fuerte, Facundo, fuerte, fuerte, fuertísima. Quedó una parte de la pregunta por responder respecto del futuro cuando termine su mandato. Lo decía Wally recién, más allá de que hablaste de los lugares que cada uno puede ocupar. Digo, pero ¿cuál es el futuro tuyo? ¿Cuál es tu aspiración, si tenemos que hablar de aspiraciones políticas? No, yo te vuelvo a repetir y te lo digo sinceramente, mi objetivo es construir algo que le pueda, un proyecto que le pueda ganar a Cambiemos y que después pueda gobernar bien, porque no se trata solamente de ganar. Cambiemos ganó y la verdad que llevó a la Argentina a una situación lamentable, porque no solamente tenemos los mismos problemas que teníamos antes agravados, sino que tenemos 150.000 millones de dólares de deuda a pagar en los próximos 4 años. Y tenemos un contexto regional diferente y tenemos el sistema político totalmente dinamitado. Por eso digo, esa es mi prioridad. Ganar para gobernar y gobernar bien y solucionar parte de los problemas que hoy tiene la Argentina. Entiendo que acá todos después, los chicos te lo juro, no. Sí, podría ser intendente de Mar del Plata. Lo mismo le iba a preguntar. Lo veré después. En el sindicalismo te fue muy bien cuando te despediste en aquella fiesta de fin de año. Fui testigo como todos los empleados se acercaban a saludarte. Con tu club de fútbol en Mar del Plata, Alvarado también. Te quieren mucho y has hecho las cosas. No, es que muchas veces se dijo, no lo pude hacer ascender, pero bueno. Bueno, pero eso no es magia. No, pero muchas Tenés veces que meterte a jugar ya a la cancha. No, que creo que la pregunta vinculada a todo es porque Me faltaba eso solamente en Alvarado. Muchas veces se dijo que podía ser candidato a intendente de Mar del Plata, en General Pueyrredón. Esto es cierto, por eso tanta pregunta vinculada con eso. No, bueno, lo que pasa es que ser intendente de Mar del Plata tiene que ver con un trabajo previo que yo no hice, ¿no? Yo en Mar del Plata no me gustan los paracaidistas cuando vienen tipos que no son de la ciudad y que de repente aparecen 6 meses antes de la campaña y dicen yo quiero ser intendente de Mar del Plata, ¿no? Ya ha pasado de la ciudad y me parece que el que quiera ser intendente de Mar del Plata, y si yo en algún momento aspiro a eso, voy a estar en Mar del Plata y voy a conocer los problemas que tienen los marplatenses, que tampoco difieren mucho de los que tienen los argentinos, pero en general la ciudad está un poco más perjudicada que otros distritos del país. Claro. Moyano, algunos dirigentes, por ejemplo hoy Elisa Carrió habló de Cristina, ¿no? Y ya hace varios días que vienen instalando este miedo a que si Cristina gana, se va todo, por las nubes. ¿Qué pensás vos con estas declaraciones de Elisa Carrió de distintos sectores que buscan instalar el miedo en el caso de que gane Cristina o algún candidato del peronismo? Bueno, Cristina no ganó en el 2018 y se fue todo, o sea, no entiendo cuál es esa cosa que quiere instalar ahora. En el 2018 hubo un 50% de inflación, no hubo inversión, se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo y Cristina, ¿no? ¿Qué le van a echar la culpa a Cristina también de eso? El gobierno de Cambiemos no tuvo palos en la rueda porque sacó toda ley que quiso sacar. Y ley que no le gustó al presidente, la vetaron. La vetó el propio presidente. Cuando salió la ley antidespidos, el presidente la vetó. Cuando salió la ley de ganancias, que votamos todos como oposición, también la hizo discutir de nuevo en el Senado. Entonces, cuando se votó el blanqueo para excluir a los familiares de los funcionarios, el gobierno a través de un decreto, el presidente puso a los familiares y blanqueó 35 millones de dólares que ni siquiera los puso en el sistema financiero argentino. Dinero del presidente, ¿no? Porque sí. Eso. Entonces digo, no tiene ningún tipo de responsabilidad Cristina en el fracaso del gobierno. El gobierno fracasó y se tiene que hacer cargo, pero no fracasó solamente de los objetivos que se puso en la campaña, fracasó de los objetivos que se puso a principios del 2018. Entonces digo, que Carrió, después de todas las barbaridades que dijo, después de la falta de respeto que ni siquiera se pueden tener en cuenta dentro del ámbito político, que ya trasciende la cuestión de le hace mal a la democracia, le hace mal a los argentinos. Una persona que tiene relevancia mediática, que es parte fundamental de un gobierno, que se dirija así con otros dirigentes políticos, que le falta respeto a la humanidad, a la familia, a las personas, me parece que tiene poca autoridad para hablar de cualquier cosa.
Facundo, te queremos agradecer enormemente este rato enorme de conversación que nos has permitido, todo el tiempo en que estuvimos hablando. Solo que a propósito de la cuestión de la unidad, te contamos que vamos a estar hablando, porque ya está en línea con otro de nuestros móviles, Mariano Recalde. Así que mira, nueva generación, para lo que yo te preguntaba hace un ratito. Si le querés decir algo, te está escuchando, Mariano Recalde, en el otro móvil. No, le mando un abrazo grande, es un gran amigo, Mariano. Fue el abogado con el que el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes tuvo la simple inscripción y la personería gremial. Así que siempre voy a estar agradecido con Mariano, que es un gran compañero, y le deseo mucha suerte en los objetivos políticos y personales que tenga. Gracias, Facundo. Un gran abrazo y gracias por este tiempo con nosotros aquí en Crónica HD en Solo Periodismo. Gracias, un abrazo grande. Abrazo grande, gracias.